Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso para padres y catequistas de primera comunión. Hoy, en nuestro programa número 35, y hoy finalizaremos la etapa en la que hemos ido contando para los chicos las parábolas del Señor. Las parábolas que también hemos llamado aquí comparancias. Y vamos a hablar, en primer lugar hoy, de la parábola de los talentos o comparancia del reparto de dólares. Se acordarán que explicábamos que el Señor, para enseñar estas verdades, usaba ejemplos de la vida corriente para que les fuera fácil entender a los que le escuchaban. Y ahora estas parábolas, de alguna manera, están trasladadas a la actualidad. Entonces la explicaremos según cómo podrían explicarse hoy a la gente, ¿no? Y después explicaremos un poquito realmente cómo las contó el Señor. Y dice así: el presidente del directorio de una gran compañía exportadora tuvo que irse al extranjero por bastante tiempo. Llamó a uno de sus gerentes y le dio $500,000 para que los administrara mientras él no estuviera. Llamó después a otro y le dio $50,000. Llamó finalmente a un tercero y le dio $5,000. Volvió a los 5 años, llamó al primero y le pidió cuenta de su administración. Le dijo al gerente: usted me dejó $500,000, doctor. Aquí los tiene, más otros 500,000 que conseguí negociando con ellos. Muy bien, contestó el presidente. Por su diligencia lo nombro en el directorio de la empresa. Llamó al segundo y éste le dice: usted me dejó $50,000, doctor. Aquí los tiene, más otros 50,000 que conseguí negociando con ellos. Muy bien, contestó el presidente. Por su diligencia lo nombro en el directorio de la empresa. Y llamó al tercero, que le dice: aquí tiene los $5,000 que me dejó, doctor. ¿Cómo?, bramó el presidente. ¿Nada más que los $5,000? Así es que, como sé que usted es muy exigente, los metí en una caja de seguridad y ahora se los devuelvo. Grandísimo inútil, por lo menos los hubiera colocado de interés, quedas despedido. Y lo hizo arrojar a las tinieblas de la calle Reconquista, pues ya había anochecido. En la parábola, Mónica, Jesús mencionó un rey en vez del presidente de una compañía exportadora. ¿Qué más? Habló de sus servidores en lugar de los gerentes, que aquí me refiero, y no aludió a dólares, sino a talentos, que era moneda corriente en Palestina por esos años. Pero el ejemplo contenido en el relato es igual. Debemos hacer rendir en servicio de Dios las buenas cualidades o talentos que para eso hemos recibido. Muy bien. Y ahora vamos a ver otra parábola, que es la parábola de la oveja perdida o comparancia de la borrega extraviada, que dice así: cierto criador de ovejas tenía en la Patagonia un plantel de 100 animales puro por cruza merino australiano que cuidaba personalmente, rondándolos y encerrándolos de noche en un corral de pirca. Una mañana, al soltarlos, notó que le faltaba una borrega. Sin pensarlo 2 veces, agarró el caballo y salió a buscar por las mesetas, recorriendo leguas entre piedras y fachinales, repechando cuesta y vadeando algún mallín. Solo pensaba el hombre en recuperar la borrega extraviada.
No sea que me la haya comido el león, pensaba, porque dijo antes que se había visto rastros de un puma por la zona. Y según pinta el tiempo, capaz que empieza a nevar y no se salva. Por fin, en una quebrada cerca de unas cortaderas, descubrió a la borrega. La enlazó, la manió, la subió en ancas y feliz inició la vuelta. Lo mismo que ese pastor hace Dios con los pecadores que lo abandonan, saliendo a buscarlos para traerlos de nuevo a la majada antes que el diablo los devore o la nieve de la indiferencia les hile el corazón. Y a modo de objetivo, podemos decir que el sentido de cada parábola la fuimos explicando cada vez que hablábamos de una de ellas. Como objetivo general podría destacarse que es posible advertir la mano de Dios en los hechos de la vida cotidiana. Para interpretarlos es necesario pedir que se nos conceda visión sobrenatural, ¿no? Entonces hemos terminado las parábolas y nos cuenta el Evangelio que Jesús también hablaba en parábolas para que algunos no lo entendieran, porque no todos los que iban a escuchar a Jesús iban con buena voluntad, con deseo de aprender, sino que había algunos que querían retorcer las palabras del Señor y decir lo que Él en realidad no dijo. Por eso también nosotros a la hora de leer el Evangelio es muy conveniente que le pidamos luces al Espíritu Santo para poder comprender lo que allí leemos y para que también el Señor nos enseñe, nos inspire algo concreto para vivir cada día. Bueno, y pasamos a las verdades del compendio, concretamente los números 337 a 350, y vamos a hablar del sacramento del matrimonio, el sacramento grande, como lo llamaba San Pablo, ¿no? Recordamos todos, y los dice San Mateo en el capítulo 19, que Dios ha llamado al hombre y a la mujer en matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera, y esto es lo de San Mateo específicamente, que ya no son dos, sino una sola carne. Y Dios, al bendecirlos, les dijo: creced y multiplicaos. Qué oportuno puede ser recordar algo que muchos ya lo saben, que el matrimonio no es creación de los hombres, el matrimonio lo creó Dios desde el inicio de los tiempos. Después Jesús lo que hizo fue elevarlo a la categoría de sacramento para darle una mayor gracia, mayor capacidad a los contrayentes, a los cónyuges, de quererse más y de cumplir mejor sus responsabilidades matrimoniales. Pero que el matrimonio sea una con uno y para siempre, eso es de ley natural, aunque quizá las leyes intenten cambiarlo y quieran decir otra cosa. Pero continuemos con las verdades del compendio. Mónica, ¿qué nos dice sobre la alianza matrimonial del hombre y la mujer? Nos dice que fue fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador. Está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Muy bien. Jesús nos enseña que según el designio original divino, esa unión matrimonial es indisoluble. Y son los mismos fines del matrimonio los que exigen la indisolubilidad, porque realmente para que esa comunidad de vida y de amor realmente haya entrega y generosidad, hace falta que sea para siempre. Ninguna mujer o difícilmente querría realmente traer hijos al mundo si supiera que pueda ser abandonada en cualquier momento, ¿no? Y además justamente esa indisolubilidad es una manifestación de amor, ¿no? Porque realmente es la perseverancia en el cariño, que el amor no es algo solo de sentimiento de un momento determinado, sino que es decisión de perseverar en el amor, decisión de ser fiel. Entonces, Él mismo nos lo dice, el Señor, lo que Dios ha unido, que no lo separe del hombre. Por eso es tan importante hoy y siempre, ¿no? Pero la preparación para el matrimonio, realmente que se conozcan,
aquellos que van a dar ese consentimiento, ese compromiso, que es muy importante y que efectivamente es para siempre. Muy bien, esa unión matrimonial está muy frecuente amenazada por la discordia y la infidelidad. Entonces, Dios al hombre y a la mujer les da la gracia para vivir según ese designio divino. Para eso es el sacramento, para que entre bautizados tengan una mayor facilidad en vivir este compromiso. Dios, en su revelación sobre el matrimonio, ayudó a su pueblo a madurar, ¿no? Fue progresiva esa conciencia en la unidad y en la indisolubilidad. De hecho, a Jesús le preguntaron cómo era esto, porque parecía que, en fin, no estaba muy claro. Entonces Jesús se los dice muy claramente, les responde que así no era el principio de esa manera, sino que desde el principio estaba establecido ese amor indisoluble para siempre. Muy bien, el matrimonio, además, vamos a ver, y ya lo saben también, que no es obligación para todos, o sea, no todos están obligados a casarse. También hay personas que tienen una obligación al celibato, una obligación de entrega a Dios para realizar, por decirlo de alguna manera, full time, algunas labores apostólicas, ¿no? Mónica, léeme. Estos renuncian al gran bien del matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor. Y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa. Uh-huh. Muy bien, y respecto de la celebración litúrgica del matrimonio, ¿qué dice el compendio? Dice que es pública, en presencia del sacerdote o de un testigo cualificado de la Iglesia y de otros testigos. Sí, porque ustedes saben que en el matrimonio, típica pregunta que es difícil, yo se las tomo a mis alumnos, siempre le pregunto, así cuando tiene un poco de duda, bueno, ¿quiénes son los ministros? ¿O quién es el ministro del sacramento, no? Y en el matrimonio, los ministros son los contrayentes, los ministros son los cónyuges. El sacerdote tiene una función fundamental por ser testigo cualificado, pero los ministros son los contrayentes. Y un elemento fundamental del matrimonio, sin ese elemento no existe matrimonio, es lo que se llama el consentimiento. El consentimiento matrimonial, o sea, esa decisión realmente de darse, de entregarse y de recibir al otro de este modo, conyugal, ¿no? Por eso dice el compendio que el consentimiento matrimonial es la voluntad expresada por el hombre y la mujer de entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Entonces, repetimos, si no hay consentimiento, no hay matrimonio. Por eso el consentimiento es indispensable e insustituible. Muy bien, Mónica. Y para que el matrimonio sea válido, ¿qué más dice el consentimiento debe tener como objeto el verdadero matrimonio y ser un acto humano, consciente y libre, no determinado por la violencia o la coacción. Y lógicamente, o sea, los contrayentes tienen que tener conciencia de que es el matrimonio y querer comprometerse a ello, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, dice, no, yo me caso, pero voy a excluir, no sé, la fidelidad o la indisolubilidad o la prole, porque yo no quiero tener hijos, bueno, pero entonces esto no es realmente el matrimonio, porque el matrimonio exige, digamos, esa apertura a la vida, exige ese compromiso de amor que sea para siempre. O sea, no confundamos, digamos, un consentimiento matrimonial con un consentimiento de otra cosa, ¿no? Porque el matrimonio, en el modo de realizarse al inicio, es de alguna manera un acuerdo de voluntades, ¿no? Por ejemplo, hay distintos tipos de acuerdos de voluntades. En los contratos, en el derecho civil, es distinto un contrato, por ejemplo, de compraventa que un contrato de alquiler. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, si uno va con la mentalidad de asumir un determinado compromiso y asume otro, en fin, aquello. Por eso es muy importante que tenga bien claro el que se va a casar en qué consiste el compromiso matrimonial. Que tiene que ser libre, no puede haber coacción, porque si hay violencia, si hay obligación, si no hay libertad, en fin, ese consentimiento
está viciado. Bien. ¿Qué más, Mónica? Para ser lícitos los matrimonios mixtos, ¿qué es un matrimonio mixto? Entre católico y bautizado no católico, necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica. Exactamente. ¿Se puede casar bien un católico y un católico, un bautizado pero no católico? Por ejemplo, evangélico, luterano, han recibido un bautismo trinitario, pero no tiene perfecta unión con, por ejemplo, con el romano pontífice, con el papa, no pertenece a la Iglesia católica. Para eso hay que pedir una autoridad, que siempre se da, obviamente, ¿no? También están los matrimonios con disparidad de culto, o sea que es un católico con un bautizado. Para eso también se pide la autoridad eclesiástica y la autoridad eclesiástica da esa dispensa. En todo caso, es esencial que los cónyuges no excluyan, ¿no?, la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Y también el cónyuge católico adquiere el compromiso de educar a los hijos en la fe. ¿Cuáles son, Mónica, los efectos del matrimonio entre los contrayentes? Los efectos. Crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Por tanto, el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Muy bien. Los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio son, Mónica. Son los siguientes: el adulterio, la poligamia, el rechazo de la fecundidad y el divorcio. Muy bien. Sí admite la Iglesia la separación física, pero la separación no rompe el vínculo. Además, evidentemente, para que haya una separación tiene que haber unas causas que sean graves. Y quienes se han separado por algunas causas graves, de alguna manera también tienen el compromiso de procurar arreglar las cosas para poder volver a vivir juntos, ¿no? Bien, pero lo hemos dicho recién, si ha habido separación, mientras viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión, a menos que se declare la nulidad. Esto es, declarar que nunca existió verdadero matrimonio. Dice la Escritura: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien. Hacia ellos la Iglesia muestra una solicitud importante. La Iglesia no abandona a los católicos que se han casado nuevamente por civil, en fin, que han hecho otra unión. Y los invita a vivir una vida de fe, una vida de oración, a rezar obras de caridad, que eduquen cristianamente a sus hijos, pero lo que se trata de cuidar es que no se acerquen a comulgar, porque de alguna manera están en una situación de pecado. Entonces, mientras vivan en el concubinato, no podrán recibir la absolución ni podrán recibir la comunión. Bueno, y para ir terminando, decimos que la familia cristiana es llamada iglesia doméstica. ¿Por qué? Porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. Muy bien, Mónica. Y respecto de los consejos que habitualmente ofreces a los padres y catequistas, ¿qué nos contás hoy? Hay un tema muy lindo que tenemos que tener presente siempre, y es que nos miramos en espejo, hacemos algo, hacemos esto de mirarnos en espejo cuando juzgamos, cuando emitimos una opinión sobre alguien y le ponemos un rótulo, decimos fulano es tal cosa, mengana es tal otra, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque lo que estamos diciendo, cuando lo hagamos, pensemos si no estamos en parte reflejándonos nosotros en ese veredicto que estamos dando en ese momento. Nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Dice: tú que pretendes ser juez de los demás, no importa quién seas, al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que condenas. Es un error
que cometemos, y me tengo que incluir, no me puedo excluir, y cometemos con muchísima frecuencia. ¿Y saben qué es lo que me invitó a traer esto? Estaba leyendo un librito que es muy viejo, son 5 minutos de Dios, del padre Alfonso Milagro, y él dijo esto, miren qué fuerte. No seas tan fácil en darte a ti mismo el certificado de buena conducta, siendo tan exigente para dárselo a los que te rodean. No sea que Dios te invierta los papeles y te juzgue aplicando tu nivel de exigencia. Desde luego me lo dije yo antes de compartirlo con ustedes. Muy bueno, Mónica, muchas gracias. Bueno, y vamos a continuar con nuestra explicación de la instrucción general del misal romano, y vamos a ver rápidamente, porque nos quedan pocos minutos de programa, cómo en la Iglesia tiene que haber un orden, y hemos visto ya algunos temas, y concretamente el orden que tiene que existir en el presbiterio, ¿no? El presbiterio. Y nos dice la instrucción: sobre la mesa del altar se puede dejar solamente lo que se requiere para la celebración de la misa, a saber, el evangelario, desde el comienzo de la celebración de la misa hasta la proclamación del evangelio. Desde la presentación de las ofrendas hasta la purificación de los vasos también estarán en el altar el cáliz con la patena, el copón si es necesario, y además el corporal y el purificador, la palia y el misal. Además se dispondrá discretamente lo que tal vez sea necesario para amplificar la voz del sacerdote y los fieles lo puedan escuchar. También se pondrán los candeleros que se requieren en cada acción litúrgica como expresión de veneración o celebración festiva. Muy bien, sobre el altar o cerca del altar también se encontrará o se colocará de modo que todo forme una unidad armoniosa y no impida a los fieles ver fácilmente qué se hace y en el altar. Por eso también sobre el altar o junto a él se colocará una cruz con la imagen de nuestro Señor crucificado, de modo que se pueda ver bien tanto el celebrante como la asamblea. Conviene que esta cruz, al evocar a los fieles la pasión salvadora del Señor, permanezca cerca del altar, también fuera de la celebración litúrgica. Muy bien, vamos a hablar un poquito del ambón. Ustedes saben que el ambón es el lugar donde, como ven en esta foto, el sacerdote lee el Evangelio, también previamente algún fiel laico ha leído las lecturas. Mónica, ¿qué nos dice la instrucción del misal romano sobre el ambón? Nos dice, la dignidad de la palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un lugar adecuado desde donde se la anuncie y hacia el cual converja espontáneamente la atención de los fieles durante la liturgia de la palabra. Muy bien, ¿qué más? Conviene que en general este lugar sea un ambón fijo y no un simple atril movible. Muy bien, ese ambón, según la estructura de cada iglesia, debe estar dispuesto de tal manera que los ministros ordenados y los lectores puedan ser cómodamente vistos y oídos por los fieles. Desde el ambón se proclaman únicamente las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. También desde él pueden hacerse la homilía y las intenciones de la oración universal. La dignidad del ambón exige que solo suba a él un ministro de la palabra. También nos dice la instrucción que es conveniente que el ambón nuevo sea bendecido antes de ser destinado al uso litúrgico, según lo prescribe el ritual romano. Vamos a ver ahora las sedes, las diversas sedes que se encuentran en la iglesia. Por un lado está la sede para el sacerdote y también habrá otros asientos para otros celebrantes o concelebrantes. Entonces la sede del sacerdote celebrante debe significar su función de presidente de la asamblea y de moderador de la oración. ¿Y qué más, Mónica? Por tanto, su lugar más conveniente es de cara al pueblo, al fondo del presbiterio, a menos que lo impida la estructura del edificio u otra circunstancia. Por ejemplo, si a causa de la excesiva distancia resulta difícil la comunicación entre el sacerdote y la asamblea de los fieles, o si el sagrario está en el medio detrás del altar. Evítese toda apariencia de trono. Es conveniente que la sede sea bendecida antes de ser destinada al uso litúrgico, según el rito descrito en el ritual romano. Muy bien. También en el presbiterio se han de colocar los asientos para los sacerdotes concelebrantes y para los presbíteros
que revestidos con la vestidura coral asisten a la celebración, aunque no concelebran. El asiento para el diácono, colóquese cerca de la sede del celebrante, y para los otros ministros, ubíquense de tal modo que se distingan claramente de los asientos del clero y ellos mismos puedan cumplir con facilidad el oficio que se les ha confiado. Porque vamos a ver todo el tema de la oración, el arte de la comunicación con nuestro Padre Dios, ¿no? Que vamos a dedicarle otro programa. Entonces la semana que viene hablaremos de la historia sagrada y continuaremos con estas enseñanzas de la instrucción general para el misal romano. Y un nuevo programa continuaremos entonces hablando sobre la oración. Bueno, les agradecemos su presencia. Como ustedes saben, toda esta información la pueden encontrar en el sitio www.institutodeteología.org o en oracionesydevociones.info. También quienes quieran escribirnos porque tengan algunas dudas o tengan algunas inquietudes, pueden escribirle a Mónica en este correo, secretariaifti@gmail.com, o me pueden escribir a mí, juanmariagallardo@gmail.com. Bueno, muchas gracias por su presencia. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias por estar allí. Los esperamos la semana que viene. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.